Así, así. Hola. Bueno, la están grabando, ¿verdad? Hola. Sí, doctora. Ok, bueno. Para los que no me conocen, soy la doctora Maricruz de la Fuente, neuróloga pediatra del Hospital General de la Raza. Hoy les había comentado a varios de sus compañeros que les debía una clase. Hoy vamos a ver epilepsia. Y les había pedido que si podían leer un artículo que les debió de haber ayer comentado sus compañeros Axel y César. Entonces, para que comencemos, no sé, me habían comentado, creo que son 23, ¿no? Me aparecen ahorita conectados 21, pero como ustedes tienen que regresar luego al hospital, bueno, llegar al hospital en la tarde, pues de una vez vamos a comenzar. A ver. Vamos a ver. Bueno. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces vamos a comenzar. Va a ser generalidades de epilepsia, pero vamos a empezar con algunas definiciones importantes para que quede un poquito más claro de lo que vemos en la consulta. Las primeras definiciones que vamos a ver va a ser una crisis no provocada y crisis sintomática aguda. La crisis no provocada, en esta no tenemos como tal un factor que nos vaya a desencadenar la crisis. La definición como tal es una ausencia de un factor temporal o reversible que reduzca el umbral convulsivo y provoque una crisis en ese momento. A diferencia de una crisis sintomática aguda, esta va a estar en relación temporal lo refieren como la traducción con un insulto cerebral, que esto más que nada del insulto puede ser una alteración metabólica, infecciosa, tóxica, estructural o inflamatoria, que en ese momento nos va a producir una crisis. El ejemplo más común sería que después de alguna caída o cuando los niños generalmente presentan fiebre o ya adultos con abstinencia de alcohol pueden llegar a presentar una crisis, pero aquí vamos a tener que un factor en específico no la va a estar generando, a diferencia de la crisis no provocada, que ahí no tenemos ningún factor que nos la pueda generar. Y ahora sí, como tal, la definición de crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva del cerebro. Aquí esta definición va a ser diferente a las previas que veíamos la crisis sintomática aguda o la crisis no provocada. Esta ya como tal es una epilepsia como tal, que lo principal que deben ustedes de recordar es que hay una actividad neuronal anómala excesiva del cerebro, que es la que nos va a generar la convulsión. ¿Hasta aquí dudas? No, doctora. No, doctora. Ok, bueno. Ahora sí, lo que les había comentado del artículo, para que nosotros podamos como tal diagnosticar la epilepsia, existe una definición operacional y una que nos va a englobar tres apartados. Lo que más les comentaba yo en la consulta, que nos llegan los pacientes, para que lo podamos catalogar como epilepsia, van a ser 2 o más crisis no provocadas. Por eso era muy importante que viéramos las primeras dos definiciones, que no vamos a tener como tal un factor que nos lo esté desencadenante o reflejas, que ocurran con una diferencia de 24 horas. Podría ser, por ejemplo, si hoy nos encontramos a un niño en la consulta que convulsionó a las 7 de la mañana, sin ningún factor desencadenante, o sea, que no tenga fiebre, no se haya caído, o ya un adolescente que esté dejando alcohol o algo así, y convulsiona mañana a las 5 de la tarde, ya tenemos ahí como tal la definición de epilepsia, aunque no tengamos un electroencefalograma o algún estudio de imagen. Con esas simples 2 crisis con diferencia de 24 horas, ya entra como epilepsia. La siguiente parte de la definición, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de que la crisis se pueda presentar a futuro de al menos un 60%.
Aquí tenemos un rango similar a la población en general después de que presente 2 crisis no provocadas, pero en un periodo de 10 años. O sea, aquí como tal necesitamos las 2 crisis con diferencia de más de 24 horas. Ya tiene una crisis y que tenga el riesgo a 60% a futuro, que esto está como que un poco confuso, pero también es importante que lo conozcan. Y la última parte de la definición, que tenga un síndrome epiléptico. Estos los vamos a ver más en pediatría, como les habrá tocado a algunos de sus compañeros, un síndrome de West o un síndrome de Lennox-Gastaut, que estos van a ir cambiando conforme va pues cambiando la edad del paciente, otros tipos de crisis. Entonces, ¿cómo vamos a catalogar que ya se quitó la epilepsia? Generalmente lo que les decimos en la consulta es que se van a tomar el medicamento durante 3 años, pero ya lo que tenemos escrito es que el síndrome epiléptico, que va a ir dependiendo de la edad, que ya haya pues superado ese límite de edad. Por ejemplo, el síndrome de West lo tenemos nada más de lactantes, pero ya si llega a ser preescolar, ya cambia el nombre, ya se convierte en un síndrome de Lennox-Gastaut o otros tipos de crisis como tal de los síndromes epilépticos se pueden llegar a curar, pero tenemos que estar checando exactamente cuánto tiempo llevan libres de crisis, que aquí lo tenemos. Un periodo de los 10 últimos años que no hayan tomado medicamento antiepiléptico, que se mantengan sin crisis durante los últimos 10 años y que en 5 años al menos ya no tomen el medicamento. Entonces, acá como tal en el hospital eso va a ser muy difícil porque muchos niños ya los vemos cuando tienen 15 años y si nos esperamos a que sean 10 años sin crisis, pues ya de hecho van a ser de adultos y no lo vamos a ver tan fácil nosotros. Pero como tal, esta sería para que ya digamos que ya se quitó la epilepsia. En cuanto a la epidemiología, esta va a estar más enfocado en niños. Vamos a ver que de un 100 a 233 por 100,000 lo presentan en la infancia y esta va a disminuir conforme va aumentando la edad. De 60 por 100,000 se presentan en la niñez y de 30 a 40 por 100,000 en adolescencia y edad adulta. En adultos pues no va a ser tan frecuente la consulta de epilepsia, a diferencia de nosotros en pediatría. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo que ya habíamos visto? Una crisis sintomática aguda, que el electro lo veamos con alteraciones, una crisis estando en sueño o que tengan antecedente de fiebre, de crisis febriles, que estas supongo que ya les tocó ver el tema, que es desde los 6 meses hasta los 5 años. Y no tiene que tener el paciente como algún antecedente de retraso del neurodesarrollo, o sea, prácticamente que sea sano. O una parálisis de TOD, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este es como en el periodo posictal, que presentan parálisis como de las extremidades superiores. En cuanto a la clasificación de los tipos de crisis epilépticas, hay una liga internacional que es la ILAE, ha tenido varios tipos de clasificaciones. La última es de 2017, que fue el artículo que les había comentado. Lo vamos a separar en 3 tipos de crisis. La crisis focal, la crisis generalizada y la de origen desconocido. Una crisis focal que va a ser que solo va a originarse en una parte de un hemisferio. Y la crisis generalizada se puede originar en una cierta parte del hemisferio, pero se va a tornar hacia el lado contrario, o sea, va a ser bilateral. Y la crisis de origen desconocido, pues como tal, no es cuando el paciente o el familiar ya llega y ya había empezado la crisis como tal y no logran ver ellos como el inicio de la crisis. Entonces, si no sabemos si es focal o generalizada, lo englobamos como desconocido. Para que ustedes puedan saber como tal todo esto de los tipos de crisis que luego preguntamos en la consulta, cómo empezó la crisis, qué fue lo que hizo primero. Lo más importante es saber si fue focal, si es generalizada o de inicio desconocido. Si ya estamos viendo que es focal, ¿qué quiere decir esto? Que solo abarca un hemisferio, una parte de ese hemisferio, tenemos que catalogarla ahora si estaba consciente o estaba inconsciente. ¿Qué sería como el estado de alerta que les preguntamos? Déjenme poner como
No, bueno, seguimos con el mouse así. Sí lo ven, ¿no? Viendo en el marco. Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces vamos a tener, si la crisis es de inicio focal y está consciente o inconsciente, tenemos que clasificarlo si es motor o si es no motor. ¿Qué significa motor? Que vayamos a ver automatismos, una crisis atónica, clónica, un espasmo epiléptico, que sea hipercinética, mioclónica o tónica. Estos ahorita los vamos a ver más adelante, varios ejemplos. Y la crisis de inicio no motor, pues no va, como su nombre no lo dice, no vamos a tener algún movimiento, pero va a tener otros tipos como de semiología. La principal, acá nos comentan, detener la conducta, o se llama también arresto del comportamiento, que en ese momento pues no hacen nada, se quedan como la mirada fija y nos podríamos confundir con una ausencia, que presente síntomas autonómicos, sensoriales, emocionales o cognitivos. O también la otra opción que tenemos, que sea de inicio focal, que vemos que solo abarca un hemisferio, una parte del cerebro, que sea focal, pero después se convierte a generalizada. Antes se decía que es de inicio, bueno, la clasificación anterior ponían que era una crisis parcial, que parcial con tendencia a generalización, ¿no? Actualmente es focal a bilateral tónico-clónica. Todavía en mucha literatura lo van a leer con las, bueno, como con la nomenclatura anterior. De aquí de las focales, ¿duda? No, doctora. Ok. El inicio generalizado, como veíamos, pues puede empezar que sea en una parte del hemisferio, pero se va a ir hacia los dos lados, tanto derecho como izquierdo. Y también lo tenemos como motor, que vamos a ver que es tónico-clónica, clónica, tónica, mioclónica, mioclónica, tónico, clónico, mioclónico, atónico, atónico o un espasmo epiléptico. Y la otra que teníamos como el inicio focal, que aquí lo vamos a tener nada más como ausencia, o sea que no genera algún movimiento, va a ser una ausencia típica, atípica, o una ausencia con mioclonías, o una mioclonía palpebral. Aquí va a ser muy importante ahorita que estamos viendo los puntitos, los asteriscos, que estas que nos marcan con asterisco puede ser solo focal o puede ser generalizada y puede tener o no la conciencia pues presente o conciencia alterada. Por eso nos ponen el asterisco, pero va a ser muy importante para ustedes saber específicamente qué tipo de crisis es, porque de esta va a depender el manejo que demos y también el pronóstico. Y cuando no conocemos el tipo de cómo empezó la crisis, o sea, de un inicio desconocido, también lo único que podemos saber o como tal catalogarlo en que sea motor o no motor. Motor, pues las que casi siempre nos refieren o ven al final, sería tónico-clónico o un espasmo epiléptico, o no motor, que se queda como con arresto del comportamiento. Y la crisis no clasificada, que aunque nosotros no, o te refiere el familiar que no vieron cómo empezó la crisis, pero no vieron ni cómo terminó, nada más lo ven como en posital, pues lo dejamos como una crisis no clasificada. Y por eso pedimos los videos para que ellos lo sigan como pues checando y ya cuando lleguen con nosotros a la consulta saber cómo es la crisis. Ahí está. En cuanto a los cambios que les comentaba de la nomenclatura, esta columna del lado izquierdo es lo antiguo y del lado derecho es lo actual. En cuanto a la conciencia, vamos a ver que antes les decíamos si es inconsciente, ya no lo usamos, ya nada más lo dejamos como conciencia alterada o el estado de alerta conservado o alterado. Antes se decía que la crisis era parcial, ya lo cambiamos a focal, o una crisis parcial simple, se deja únicamente actualmente como focal, pero con conciencia presente, ¿no? O consciente. Y la crisis parcial compleja como focal con alteración de la conciencia. El término discognitivo se cambia a focal con alteración de la conciencia y si tiene como tal síntomas psíquicos, se deja como cognitivo. Y la que les comentaba, que es como que la más común que vemos,
la tónico-clónica secundariamente generalizada. Casi siempre nos mandan así los pases de envío. Entonces, aquí lo cambiamos a focal, a bilateral tónico-clónica. Y en cuanto a las palabras arrestar, o sea que eso está como que mal traducido de inglés, que tiene como detención del comportamiento, o que se congela, hay una pausa o está con alguna interrupción, se deja como arresto del comportamiento o detención. Ya una vez que conocemos cómo es la clasificación de la epilepsia y el paciente nos llega, lo más importante, saber cuál es el tipo de crisis, si es focal, si es generalizada o si es de origen pues desconocido. De ahí podemos catalogarlo como un tipo de epilepsia específico, que sea una epilepsia focal, una epilepsia generalizada o que sea combinada, focal y generalizada o de origen, tipo desconocido. Y dependiendo de qué tipo de crisis presenta, vemos si entra en un síndrome epiléptico. Esta misma clasificación nos deja también las etiologías, que esto es como muy general. Las que más les ha tocado ver a ustedes es de origen desconocido, que como tal, pues no encontramos alguna alteración en la tomografía, sí el electro está alterado, tienen también, pues ya bien, se ha identificado bien como tal cómo es el patrón de las crisis, pero no encontramos algún factor de riesgo, algún antecedente, nada, lo dejamos como de origen desconocido. Y ya cuando encontramos alguna alteración que nos ha tocado varias veces, por ejemplo, algún quiste, lo dejamos como de origen estructural. Si es genético, muchas veces aquí en México pues no se hace como el panel molecular, pero pues en países de primer mundo sí se puede realizar, y aquí también se puede, pero pues lo tienen que pagar los familiares, y en el IMSS pues no tenemos esa subrogación. Para muchos de los síndromes epilépticos hay alteraciones genéticas, esta sería la etiología. Infeccioso. A algunos de ustedes les habrá tocado ver algún paciente o leído, que creo que sí les tocó, de encefalitis autoinmune. Aquí lo vamos a dejar como etiología inmunitaria, pero también en algunos casos de procesos infecciosos pueden generar ser la causa como tal, o causa metabólica, que también aquí está relacionado con los síndromes epilépticos. Estas serían las 6 principales causas, y como veíamos desde la consulta al momento del interrogatorio, tenemos que preguntar las comorbilidades, sobre todo lo que pasó en el embarazo o si presentan algún antecedente de importancia en la familia. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Ok. ¿Qué se trata? Bueno, en cuanto a la semiología de las crisis, va a ser muy importante que hagamos una buena historia clínica. La historia pues les va a permitir, aparte de dar el diagnóstico, clasificar el tipo de crisis, y esto va a ser muy importante para los pacientes que vamos a ver que tienen una epilepsia refractaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la epilepsia como tal, a pesar de que nosotros estemos dando 2 medicamentos, que es como tal ya la definición de una epilepsia refractaria, que con 2 medicamentos no tenga mejoría en cuanto al patrón de crisis. Entonces ahí se tiene que hacer toda una serie de estudios, protocolos, para que en dado caso que amerite, pues sea quirúrgico, para tratar de disminuir el foco epileptógeno. Entonces, en cuanto a la historia de las crisis, ¿cómo lo vamos a interrogar? Cada evento puede presentar 4 fases. La primera, que sería la fase preictal, aquí que vamos a ver, que son antes de la crisis. Puede haber un pródromo, que generalmente lo van a conocer como aura, y está más relacionado con las crisis tónico-clónicas generalizadas. Aquí tenemos que ver qué estaba haciendo el paciente para exactamente en ese momento, para descartar que no haya sido un síncope o pseudocrisis. El síncope pues va a estar más relacionado con
que no haya desayunado, no haya consumido bien líquidos, o la pseudocrisis los vamos a tener que ya hay algunos pacientes que como tal, pues ya tienen a veces el diagnóstico de epilepsia, pero ya saben que en algunos momentos, ay, no quiero ir a la escuela y finjo una crisis y ya como que se salvan de ir a su examen o algo así. Entonces eso es muy importante preguntar, ¿y qué estaba haciendo antes? ¿Y cómo ha estado en esta semana para ver si tiene algún factor que le pudiera estar generando la crisis? El momento en el día, esto va a ser muy importante. Hay muchos tipos de crisis que van a ser más comunes, bueno, sobre todo los síndromes epilépticos en las mañanas, como la epilepsia mioclónica juvenil. Por eso es importante que le preguntemos, ¿y fue en la mañana, en la tarde o en la noche? Si hay factores precipitantes, como veíamos cuando les tocó ver el electro, que pueden ser crisis fotosensibles, cuando le ponemos la estimulación les puede generar la epilepsia o una crisis refleja. Hay algunas crisis que con el hecho de que los metan al baño, al agua, les puede desencadenar la crisis, o si está asociado con el sueño. Estas ya son igual como de síndromes epilépticos, como la epilepsia del lóbulo frontal o la epilepsia rolándica. Una vez que empieza la crisis, vamos a tener fase de inicio ictal, el aura, que les puede iniciar desde antes en la fase preictal. Al inicio de la crisis vamos a ver el aura. Esto nos puede orientar para saber de qué hemisferio está haciendo la crisis. Si es occipital, pues va a tener alteraciones visuales. O una crisis de inicio focal, que esto ya es más de neuro. Hay algunos datos que si voltea los ojitos hacia algún lado o la cabeza, encontraremos como tal el foco del lado contrario. La fase ictal, que es durante la crisis. Aquí tenemos que ver cómo va progresando para saber exactamente qué parte se está involucrando del cerebro. Si presenta afasia, la afasia que es que no puede emitir el lenguaje, y hay varios tipos de afasia, para que sepamos exactamente el lado dominante. Y si conserva el alerta o la conciencia. Sobre todo el tiempo de duración, aquí van a ver qué es lo que casi siempre les preguntamos. ¿Y cuánto le duró? Porque en eso vamos a basarnos para ver si es un estado epiléptico. Y ya por último, la fase posictal. Aquí lo principal que les ha de haber tocado ver, que casi siempre se quedan dormidos o confundidos o con amnesia. Y esto nos va a hablar que es una crisis generalizada. A veces, casi no, es medio raro, esto se presenta como más en adultos, que pueden tener una parálisis de TOD. Entonces ahí después de la crisis van a presentar que no pueden mover la mano o el brazo. Pero eso es muy importante que vean que fue después del evento, porque si es ya mucho tiempo después, como 12 horas, pues estaría hablando de un EBC. O si tenemos alteraciones visuales. Entonces, por eso es muy importante que todo esto lo conozcan. En la fase preictal, como veíamos, hay varias cosas que les pueden desencadenar las crisis, que puede ser desde la fiebre o alguna enfermedad, una latitud alta, falta de sueño, falta de tratamiento. Hay algunas crisis que se van a desencadenar más frecuentemente en relación con la menstruación o un daño cerebral. Y hay algunos síntomas que pueden confundir y que van a hacer más difícil el diagnóstico. El tiempo de duración, que puede ser 10 minutos, horas o más. Sí hay veces que los pacientes están todo el día convulsionando o se tardan mucho en llegar al hospital y se tienen que intubar, y eso ya después de 5 minutos es estado epiléptico, si es una crisis generalizada, y si es una crisis focal a los 10 minutos, o si es una crisis de ausencia a partir de los 15 minutos. No hay que pues menospreciar toda esta información, porque es lo que nos va a decir exactamente en dónde se está originando la crisis. Y bueno, le llamamos que es un valor localizador. Así sabemos exactamente de qué lado o qué parte del cerebro se genera la crisis. La fase ya de inicio ictal, que pues es lo que vemos casi siempre en las películas, va a ser lo más importante para saber dónde está el foco epiléptico, si es una crisis focal. Y tenemos que preguntar antes de que presentara la crisis si como que le avisó. A los niños ya más grandecitos, sí dicen, no, como que me va a dar, me siento mal, y ya así los papás como que saben.
pero son contados los que sí tienen como este fenómeno del aura. Algunos ejemplos, una sensación de sabor anormal o que tengan molestias a nivel de epigastro y después presentan la versión oculocefálica y ya después comienzan con los movimientos, ya pueden ser clónicos del pulgar o cualquier otro. Entonces todo esto nos va a orientar a saber dónde está el foco epiléptico. La fase ictal, pues ya ahora sí como tal vemos la crisis, si es generalizada o focal, tenemos que ver si hay alteración de la conciencia y que casi siempre le ponemos en las notas como pérdida de conciencia si son las tónicas clónicas generalizadas, o si es la crisis focal únicamente, pues ahí comentamos, pues tiene preservada la conciencia o no. Todo esto va a ser importante para que podamos dar como tal un buen tratamiento. Si nosotros no sabemos bien si tiene preservada la conciencia, va a ser muy importante que ustedes le digan, no, pues para la siguiente vez si lo agarra, por ejemplo, en la calle o en su casa, que lo graben para saber exactamente cómo empieza la crisis, porque podemos confundir una pérdida de conciencia con otras cosas, con que empiece con movimientos, por ejemplo, en la boquita, así, que son automatismos o que lo pueden considerar los papás como normal. Y la fase posictal. Y aquí es casi lo que podemos dejar como si no lo vemos cómo empieza la crisis, como una crisis de origen desconocido, pero hay algunos datos que nos pueden decir como tal en qué parte se origina. Vamos a tener cambios posictales que van a actuar como un déficit funcional, como les comentaba, la parálisis de todo. Parece que vamos a tener una debilidad posictal o déficit visual, que esto nos habla de que está en el lado contrario de donde se origina como tal la parálisis. Por ejemplo, si presenta la mano o el brazo derecho, no lo puede mover, está del lado contrario. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte no, doctora. Ok, bien. No, doctora. Bueno, gracias. Entonces, ahora sí para que conozcan los tipos de crisis, que es pues lo más importante y lo que quería que vieran. La más conocida y que sale en las películas o así en la tele, cosas así, es la crisis generalizada tónico-clónica, que casi siempre es así como nos lo describen en las notas, aunque no sean así las crisis. Entonces, vamos a tener varias fases. La fase pretónico-clónica, aquí llegan a aparecer mioclonías. ¿Qué son las mioclonías? Los vamos a ver más adelante, pero ¿alcanzan a verme? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, doctora. bien, son sacudidas bruscas, así. Entonces pueden empezar a ser simétricas o asimétricas, segundos antes, y sobre todo van a estar relacionadas en las epilepsias idiopáticas. Pueden aparecer también signos como que afecte solo un lado del hemisferio, que sería la desviación o versión oculocefálica, hacia un lado solamente, así cabecita y los ojos. Después empieza la fase tónico-clónica. Entonces aquí va a ser un espasmo flexor tónico, se ponen todos duros y de hecho muchas veces los familiares te dicen, no, es que como que lo veo temblando y así, pero el temblor es de que se ponen muy duros y si lo tratas de mover, pues no se puede. Después esto progresa a que extienden los brazos y siguen duros. Aquí cierran como tal la boca, hay una expiración forzada y es lo que se conoce como grito ictal o grito epiléptico, también junto con contracción de los músculos abdominales. Dejan de respirar, por eso se ponen morados con la cianosis y dan datos de signos autonómicos, que sería esto, que si por ejemplo lo tenemos en el hospital, aumenta la frecuencia cardíaca, desatura, pero pues esto ya es solo cuando podemos estarlo monitorizando. Y después vamos a comenzar con la fase de transición pues la fase clónica. Esta fase que vamos a ver que son contracciones clónicas, ¿sí? Estas son simétricas, sincrónicas, masivas y repetitivas y van a ir disminuyendo el grado de intensidad hasta que se van a quitar. Y la fase posictal, aquí pues ya el paciente lo encontramos todo bien aguadito, hipotónico, con cialorrea. Aquí es después cuando ya presentan la incontinencia vesical que le preguntamos, oiga, ¿y si hizo la pipí o la popó?
todo esto nos va a ir orientando si no tenemos muchos datos de que pudo haber sido una crisis, y se pueden llegar a tardar en recuperar hasta 10 a 20 minutos. Hay algunos que se tardan como 1 hora, 2 horas cuando se quedan dormidos. Entonces, este es un video de una crisis generalizada tónico-clónica. Aquí lo que van a ver primero, se cae de la silla y la fase que empezamos a ver es la clónica. La tónica pues no la alcanzamos a ver porque cuando lo están grabando no se ve como tal el aumento del tono, para que pongan atención. Entonces, vamos a mover tantito. Aquí cuando ya vemos al paciente en el piso, ya fue los movimientos tónicos y lo que empezamos a ver aquí sería ya la fase clónica, que empieza a mover los brazos así y se alcanza a escuchar como grita. Y al final pues ya está cediendo los movimientos clónicos, van bajando de intensidad y ya se ve aquí al final cómo se va relajando todos los músculos. No alcanzamos a ver como tal los brazos, pero sí se ve que va bajando de intensidad. La siguiente crisis es, ahora sí vamos a ver la parte que les debía, que sería la crisis tónica. Aquí vamos a ver un aumento sostenido de contracción muscular de 2 a 10 segundos, pero puede llegar a prolongarse en minutos. Y si hay una afectación axial generalizada, se pueden llegar a caer. Y esto lo vamos a tener aquí en epilepsias sintomáticas. Esto no se confundan con las crisis sintomáticas agudas. Este es otro tipo de crisis, bueno, de epilepsia, perdón. Entonces, aquí en el video, le voy a adelantar un poquito porque es medio largo. Vamos a ver que el paciente está comiendo. Pongan mucha atención después de que agarra su termo. Empieza ya con los movimientos tónicos. Entonces, vamos a ver. Ahí la mamá, de hecho, ya sabe que convulsiona y como que le está preguntando que cómo está y así. Entonces, ahí comienza con aumento del tono. Se ve más del lado izquierdo, pero también presenta del derecho. Y voltea la cabeza hacia la derecha. Y alcanzamos a ver un poquito el ojo hacia la derecha. Pero está todo aumento del tono, tanto izquierdo como derecho. Ahí va cediendo la crisis, ya no vemos el aumento del tono tan marcado, pero no contesta, no le contesta a la mamá. Y de tanto que está salivando con la cialorrea, pues le tiene que limpiar. Nos vamos a regresar un poquito. Ahí después de que deja el termo. Ahí está, con el aumento del tono, se ve más marcado el lado izquierdo, pero también de este lado, el derecho, y la versión oculocefálica a la derecha. No alcanzamos a ver las piernas porque están cubiertas. Entonces, por eso es importante que, bueno, sobre todo en los niños les pedimos que graben el cuerpo completo y si lo están tapando, que lo descubran. Y esa sería la crisis tónica. Vamos a ver ahorita cuánto tiempo se tarda en reaccionar, que ya aquí sería como su periodo posictal. Ya ahí como que se está recuperando, empieza a mover la cobija, pero sigue sin contestarle a la mamá. Se sigue con pérdida de la conciencia o de la alerta.
y empezamos a ver un poquito que mueve la boca. Ya ahí ya está pues con la conciencia normal. Ujú. Entonces, oye. Ya. La siguiente crisis o tipo de crisis es la clónica, que es la que veíamos al inicio, por eso no tengo video de esta. Es una contracción muscular repetitiva, regular, que le van a hacer así, que va a afectar al mismo grupo muscular y es prolongada en tiempo. Puede tener o no alterada la conciencia. Y la crisis de ausencia, que es como que la más común que llegamos a ver, junto con la tónico-clónica. Aquí vamos a tener una pérdida de la conciencia súbita, paroxística, que va a ser de un inicio y final brusco, de segundos de duración. Esta está asociada a salvas. ¿Qué quiere decir salvas? Que se van a repetir varias veces, de descargas de punta onda generalizada, o sea, todo el electro, toda la hoja nos lo va a abarcar. Va a abarcar hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, bilateral y sincrónicas en el electro. Aquí pierde la conciencia, deja de hacer la actividad que estaba haciendo, no hay un aura como tal, no le avisa, no se cae y puede tener fenómenos motoros, que es que empiece con automatismos, como de la boquita así, o chupeteo, movimientos clónicos, puede haber atonías o mioclonías, pero ya estos últimos tres son muy raros y se recuperan de la nada, súbitamente. Entonces vamos a ver el video. Nos vamos a regresar. Aquí ella está platicando como si nada, un día normal. Se queda ahí con la mirada fija. Mirada fija. Estaba con la manita así desde antes. Dura segundos y de la nada ya regresa así como de, ay, ¿qué estaba haciendo? Sigue haciendo sus cosas. Ajá. Este siguiente video les van a comentar en el audio en inglés que se puede confundir como que cuando se quedan como que soñando o despiertos, como el término, pero se puede llegar a confundir también como que el niño no te pone atención, que tú le estás hablando y como que te da el avión. Entonces, vamos a verlo. Y ahí, ya, ahora sí, ya si le hubieran preguntado algo, ya les contestaría. Hasta estos tipos de crisis, ¿alguna duda? No, doctora. Ok. Ay. Este video que vimos antes es una ausencia típica. Hay ausencias atípicas. ¿Qué quiere decir? Que está asociado a un síndrome epiléptico con retraso psicomotor o del neurodesarrollo. Y el inicio clínico no va a ser tan marcado, o sea, no vamos a ver que se queda así como que con la mirada fija, se queda perdida y no hace lo que estaba haciendo. Y la crisis va a ser más prolongada, de 10 segundos hasta varios minutos. Se puede llegar a asociar, como veíamos en la diapositiva anterior, con componentes atónicos, tónicos y automatismos. Por eso lo vamos a catalogar como una ausencia atípica. La crisis de ausencia mioclónica, pues vamos a ver como tal una ausencia y después van a ser mioclonías, que ahorita vamos a ver el video, pero son sacudidas así involuntarias. Y hay disminución de la conciencia asociada a las mioclonías. Y van a ser más que nada en hombros y pueden haber mioclonías periorales y van a ser raras las palpebrales. Ahora sí como tal la crisis mioclónica.
Son contracciones involuntarias, son únicas o múltiples y son repentinas, súbitas, breves, son de menos de 100 milisegundos de músculos o varios grupos musculares con diferente localización. Puede ser axial, o sea, todo el cuerpo, proximal, que solo lo veríamos como en hombros, o distal, que sean como tal las manos y el antebrazo. En base a eso lo vamos a catalogar que sea focal, que puede tener la conciencia preservada, sean segmentarias, multifocales o generalizadas. Que esta niña vamos a ver que es todo el cuerpo la crisis mioclónica. La intensidad va a ser variable. Pueden ser imperceptibles hasta masivas y pueden hacer que se caigan o se peguen. Y la crisis mioclónica más común, que es un síndrome epiléptico, es la epilepsia mioclónica juvenil. Son mioclonías bilaterales, simétricas y sincrónicas que van a afectar hombros y brazos y no hay pérdida de la conciencia. Esta niña que vamos a ver presenta ese tipo de epilepsia. ¿Por qué es tan importante que pregunten ustedes si estaba despierto o estaba dormido, en qué momento del día? Para este tipo de síndrome epiléptico son más comunes al despertar, pero también pueden ser en sueño o al final del día. Y hay otro tipo de síndrome que ya son más raros, que pueden presentar mioclonías en la mandíbula o mioclonías también en los párpados, como en un síndrome de Gibbons. Entonces vamos a ver el video de esta niña. Aquí la mamá está vigilándola. Así a simple vista no pensamos que tenga epilepsia, pero ahorita van a ver la crisis que hace. Esa es una crisis mioclónica generalizada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es axial, o sea, toda la columna, agarra brazos, piernas, como si los espantaran muy fuerte. Pero la niña está despierta. Y están esperando su consulta. Está como si nada. La sigue grabando para ver si presenta alguna otra crisis. Pero pues ya en el video más adelante, hasta ya voltea, hace como que la misma posición, pero ya no lo vuelve a presentar. La crisis atónica, como su nombre no lo dice, pues va a tener pérdida del tono. Hay una disminución brusca del tono muscular en músculos flexores y extensores del cuello, tronco y extremidades, y no hay como tal algo antes, una mioclonía o aumento del tono. Es de poca duración, 1 a 2 segundos, y puede haber varios tipos de crisis junto con la crisis atónica. Ausencias típicas o atípicas, o después pueden presentar crisis mioclónicas o tónicas. Aquí, pues como pierden todo el tono, se caen sobre los glúteos, se pueden hacer hacia adelante, hacia atrás, o pueden nada más cabecear, como ahorita vamos a ver con este chiquito. Y se puede afectar el nivel de conciencia, unos minutos, que puede ser con confusión, y ya después se van recuperando. Entonces, muy importante, vean la cabecita del niño. Aquí ya esta última que vimos, como que no se ve tan severo la pérdida del tono de la cabeza, pero desde el inicio empezamos a ver que también el brazo izquierdo como que lo extiende, ¿no? Con aumento del tono. Entonces, vamos acá. Ahí se ve aumento del tono en el brazo izquierdo.
está consciente. Se cae la cabecita, estira el brazo izquierdo. Otra vez. Entonces, este niño es un paciente real del hospital que acabó en cirugía de epilepsia. Este era solo un tipo de crisis de todas las que presentaba. Y los espasmos epilépticos o espasmos infantiles. Este lo van a conocer como un síndrome de West. Puede aparecer también en otras encefalopatías epilépticas. ¿Qué va a ser? Van a haber contracciones tónicas que pueden ser en flexión o en extensión o de las dos. Y va a ser bilateral. Son breves y bruscas que van a afectar musculatura axial y proximal de miembros tanto puede ser superiores o inferiores. Y pueden ser generalizados o focales. ¿Qué quiere decir focal? Que solo sea un brazo. Generalizados, pues que sean todas las extremidades. Entonces vamos a ver este video. Otra vez acá. Vean los bracitos del bebé. Extiende, ese es un espasmo en extensión. Y en un momento que estiran ya, bueno, como que alejan el video, se alcanzan a ver las piernas. Que las piernas hace flexión. Entonces son espasmos infantiles o epilépticos en donde hay espasmos en extensión, extremidades superiores y extremidades inferiores nos hace flexión, que acá ya no se ve porque se atraviesan cuando lo están grabando y vemos la carita también del bebé como que espantado. Entonces lo vamos a poner con el audio que se escucha llorando. Y como que le duele cada que hace los espasmos. Esto que lo haga varias veces, una tras de otra, se llaman salvas. Y también hay momentos en que pueden hacer como que se encogen, pero eso es cuando hacen la flexión de los brazos. Pareciera como, le ponen como de salam o saludo de salam, como de los musulmanes. Que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, hay una flexión moderada pero brusca y breve del cuello, que es como que le digo, como que se agachan, y del tronco, y también de la cadera, y hacen abducción, o sea, separan las piernas y elevan las extremidades superiores, que es como si fuera su saludo, así, de los musulmanes. Pero también pueden llegar a presentar una breve flexión del cuello o una mueca. Esto dura aproximadamente un segundo y puede haber una fase en que no hay respuesta de 1 a 2 minutos, que eso también lo debemos de checar. Y esto va a ser en clusters o salvas, que es cuando lo hacen muy repetitivo. Y ahora sí, esos fueron como todos, bueno, en general los tipos de crisis. En cuanto a ya saber de qué hemisferio se está generando, porque qué tipo de, pues sí, semiología pueden presentar, en base a qué hemisferio vamos a tener crisis frontales. Estas, vamos a ver más adelante también cómo son las temporales, pero a diferencia de las frontales, van a ser más breves. Estas van a tener un inicio súbito, muy abrupto, y van a generalizar casi siempre. Como su nombre no lo dice, pues el frontal, ¿qué nos va a hacer? Son los movimientos, ¿no? Van a dar fenómenos motores, sobre todo automatismos, y van a ser un poquito más como que esforzados o más detallados. Puede haber fenómenos somatosensoriales como pues alteraciones afectivas, psíquicas o emocionales, pero esto no va a ser común y van a presentar menos confusión en el occipital. Las crisis parietales. Estas van a ser raras, no tan frecuentes, pero si lo llegan a presentar, aquí vamos a tener que pues la región parietal, vamos a encontrar más que nada en áreas de Brodmann que son para sensibilidad.
Entonces, los datos que van a dar son hormigueos o parestesias de dedos y ya después va a tener como un fenómeno motor que van a extender la mano, antebrazo o la cara. Pueden llegar a presentar también alucinaciones. ¿Por qué? Porque ahí va a haber como unas áreas, no solo va a ser determinadas áreas de Brodmann que solo sean para pues áreas de sensibilidad, sino que también hay algunos como relevos o ahí o partes de esas áreas que van a tener involucro en cuanto a la vía visual. Por eso pueden llegar a presentar alucinaciones, pero no va a ser como que lo característico de crisis parietales. Las crisis temporales. Estas pues no son tan comunes para que las conozcan, pero sí son importantes porque casi siempre nos mandan muchos pacientes de psiquiatría que porque tienen como que, creo que a algunos de ustedes les tocó que un niño había metido un gato al horno. Entonces, todas esas cosas o todos esos datos como que raros que parecen así como de series, tipo mentes criminales o cosas así, pues tenemos que ver un electro para ver si no tiene como que todos estos cambios del comportamiento que sean por afección en lóbulos temporales. También hay pacientes que nos ha tocado de que presentan tanto alucinaciones visuales, auditivas, o sea, cosas ya muy raras, que dices, no, pues esto parece de película, pero puede ser el origen en el lóbulo temporal. Entonces vamos a tener aquí dos tipos de epilepsia, la temporal lateral y la temporal medial. La temporal lateral se va a iniciar en neocorteza y vamos a ver datos autonómicos, psíquicos, visuales, auditivos y vertiginosas, por dónde está localizado como tal el foco. Son súbitos, puede haber muecas o movimientos clónicos faciales y actividad motora clónica contralateral. Va a tener menor duración, hay desconexión del medio y son como que más súbitos, como les decía. Pueden llegar a presentar después de todos estos datos de las auras ya una crisis tónico-clónica. Y la epilepsia temporal medial inicia en zona medial. Aquí ya es donde empiezan como que las cosas un poquito raras, tipo sacado de película, pueden tener molestias en epigastro o también sensación de miedo. Y va a ir acompañado con automatismos orales o de que están tomando como tal objetos o su propia ropa. Y hay una postura distónica de un miembro acompañado de automatismos orales. De hecho, a sus compañeros de esta semana les tocó a Axel y a César ver a una chiquita que empezó, bueno, posterior a cirugía de epilepsia, hace como una postura distónica y algunos automatismos, y donde habían operado era en área del temporal. Entonces, a pesar de que les comento que no es tan común, pero ya cuando son epilepsias refractarias, generalmente son del lóbulo temporal. Para diferenciar ya nada más rápido un cuadrito entre las crisis frontales y temporales. Las crisis frontales van a ser más frecuentes y más comunes en el día. Estas van a ser como que súbitas, rápidas, a diferencia de las temporales que son más lentas. Las frontales progresan más rápido, tienen una duración más breve, que las temporales sería como que lo principal para que las diferenciemos. Y lo motor va a estar más en región temporal. A pesar de que el lóbulo frontal, pues vemos que es principalmente motor, no hay detención motora. En el lóbulo temporal sí. Los automatismos están más relacionados con el lóbulo temporal, pero si los llegan a presentar en crisis frontales van a ser violentos. Pueden hacer como que movimientos de que van en la bici o algunos pélvicos. Posturas complejas, es más común en las crisis frontales. Signos motores hipercinéticos, pues como su nombre nos lo dice, van a ser del lóbulo frontal porque es motor y se caen más en el lóbulo frontal, bueno, en las crisis frontales. Lo somatosensorial va a ser raro en las crisis temporales, van a ser más en las frontales y donde tienen como su grito y tal, son en las crisis frontales. Tienen generalización secundaria, las frontales, las temporales no. Y la confusión, pues casi siempre van a presentar todos los tipos de crisis, pero es más común y más largo en el temporal.
y pues que pueden ser activadas por sueño en las crisis frontales. Por eso es muy importante que preguntemos eso. Ya por último, las crisis occipitales, pues aquí vamos a encontrar más que nada que está relacionado con la visión. Entonces, van a tener síntomas visuales simples de áreas visuales primarias, que nada más vean lucecitas, destellos, colores simples, o que no vean nada, o como tal ya alucinaciones, que esto ya es más complejo, o que incluso vean algo que se llama metamorfopsias, que es que ven como ondas, o que se distorsione como tal toda la imagen corporal. También pueden llegar a presentar vértigo o tipo aura auditiva, y otras cosas pues ya que pueden llegarlo a presentar, parpadeo, nistagmos, o que muevan los ojitos hacia otros lados, ¿no? Lo más importante que se deben de llevar ustedes como principalmente además de cómo identificar un tipo de crisis, qué hacer en caso de una crisis, que es lo que siempre le decimos al paciente, que tienen que mantener la calma. Si los agarra en la calle o en algún lado en su casa, tienen que ponerlo de lado. Si llevan alguna bolsa o la chamarra, algo así, hacerlo bolita para que se lo pongan debajo de la cabeza y no se esté pegando. Como vimos en el primer video, que son las crisis tónico-clónicas generalizadas, pues se pueden golpear y acaban con mayor pues daño. Y quitarle todo lo que esté cerca de ellos. No tratar de sujetarlo para impedir el ataque, dejar que siga. Obviamente, si dura más de 5 minutos, se lo tienen que llevar a urgencias y no meter nada en la boca. Esperar a que se quite la crisis y si pueden contar el tiempo, que es lo que siempre les decimos. Si dura más de 5 minutos, se tiene que ir a urgencias. Aquí no separamos si es una crisis focal, si es una generalizada o ausencias, porque los familiares no van a distinguir cuál es. Entonces, 5 minutos se va a urgencias. Y si es la primera vez que convulsiona, o si la crisis es muy larga, si después de la crisis le duele la cabeza, vomita o se golpeó, urgencias. O no se recupera entre una crisis y otra, urgencias. Y muy importante, luego siempre los familiares les pasa que se les pasó una dosis o algo así, no darles nada en ese momento porque pues se le va a vía aérea y pues acá en una broncoaspiración, si bien le va y sobrevive. Entonces, aquí les puse algunos cuadritos que son de los medicamentos que tenemos en el IMSS, que son los más comunes, los que vienen ahí marcados en rojo, que ya les tocó a varios de ustedes hacer conversiones como del valproato en solución, a cuánto le damos en pues dosis total, ¿no? Entonces, los más comunes vienen aquí marcados en rojo, el valproato, la carbamazepina, el clonazepam, la fenitoína, el fenobarbital, que casi no lo usamos mucho, solo en recién nacidos. La gabapentina se usa también como, bueno, es un antiepiléptico, fármaco anticrisis, que ya se cambió la terminología. La lamotrigina, el levetiracetam, que ustedes debieron de haber visto que es de los que más damos, junto con el valproato y la fenitoína, la oscarbazepina y el topiramato. También tenemos la vigabatrina. Esos son los más comunes. Bien. Entonces, ¿sí pueden activar sus cámaras? Ok, vamos a ver. ¿Dudas de lo que vimos ahorita? O algo que no haya quedado claro. ¿Nadie? ¿Ninguna duda? ¿Comentario? En el caso de que el paciente solo haya tenido una sola crisis, ¿se le da algún tratamiento o algo parecido? Esa es muy buena pregunta.
Dependiendo de la edad. Si, por ejemplo, el paciente presenta, tiene de 6 meses a 5 años y es una crisis por fiebre, no damos tratamiento. ¿Por qué? Porque ahí lo más importante es de que es una crisis febril. Si entra dentro de esa edad, no damos tratamiento, pero si aún siendo de 6 meses a 5 años sigue presentando crisis con fiebre, hay algo que se llaman crisis febriles complejas. Entonces ahí necesitamos nosotros ver si hay antecedentes en la familia, de que alguien ya tenía, pues en el periodo de la infancia como tal, empezó con esas crisis febriles y después evolucionó a epilepsia ahora sí como tal. Lo que tenemos que hacer es pedir un electro, porque ese va a ser como que tu guía para saber si estas crisis febriles únicamente si son por la fiebre o las crisis febriles van a acabar evolucionando a crisis febriles complejas, que sería ya cuando tenemos que dar medicamento. Más aparte, luego ha pasado que del general de zona nos mandan muchos niños con diagnóstico de crisis febriles y les piden electro. Entonces ahí tú dices, ¿y ahora qué hago si el electro está alterado? Entonces lo que hacemos en base, si el electro está muy alterado, ya damos como tal el antiepiléptico. O comentarles, lo más importante es que controlen la fiebre. Si ya vemos, le damos una cita pues subsecuente y vemos que ya controla la fiebre y ya no presenta crisis, no damos nada. Pero va a ser dependiendo como de esos dos escenarios. No sé si respondí tu duda o era algo más. No, creo que sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Estímulos como el estrés o algo parecido pueden desencadenar pues este tipo de crisis. Sí, sí pueden llegarles a generar. Ya esta relación, ya cuando tenemos como tal el diagnóstico de la epilepsia, los principales como factores de riesgo son el desvelo, que consuman cosas con cafeína, que tengan alguna infección o ya, por ejemplo, si han estado sometidos como a mucho estrés, periodo de exámenes, cosas que como que los vas desgastando, pueden generarle el descontrol. E incluso también si les faltan o omiten dosis, porque luego acá no hay medicamento, también eso les puede generar el descontrol. O también hay algunos tipos de crisis como las epilepsias fotosensibles, como la mioclónica juvenil, que cuando tú les pones la lamparita de exploración, pueden generar las mioclonías. O como les comentaba, incluso algunos tipos de epilepsia los meten a bañar y les generan la crisis. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas tontas, pueden preguntar lo que sea con confianza. ¿No? Bueno, espero que les haya quedado claro. Sé que ya habían visto también una clase de crisis febriles y epilepsia, creo me parece, pero para que vieran los videos que era lo más importante, saber cómo identificarlo para que les sea más fácil a futuro. Ujú. Bueno, Doctora, una pregunta. ajá, sí. Bueno, entre más crisis, bueno, el paciente que tiene muchas crisis o que ha sufrido una cantidad de crisis, su desarrollo, eh, pues como tal, neurológico, se ve muy afectado después de cuántas crisis o dependiendo del tipo de crisis. No tenemos como tal un número así escrito de que con tantas crisis ya va a tener alteración en el neurodesarrollo, pero si el paciente empieza con crisis desde el lactante, por ejemplo, el síndrome de West, todo eso pues como que va retardando el neurodesarrollo. Entonces, si nos llegan ya con espasmos o cualquier otro tipo de crisis,
en periodo de lactante, todo eso va a ser contraproducente para el paciente en cuanto al neurodesarrollo. Aunque no tenga como tal una lesión ya bien delimitada en la tomografía o en la resonancia, pues va mermando todo el desarrollo porque o controlas tú bien como tal la epilepsia, si está bien controlada, le va a ir bien y puede ser como que su desarrollo normal, desenvolverse bien o llevar una vida lo más funcional posible. Pero el otro lado que es como el que preguntas, si la crisis nosotros no los podemos controlar, ya que sea refractaria a tratamiento, es que tenga más de dos antiepilépticos y con dosis adecuada o dosis máxima, y vemos que no funciona, no sirve, tenemos que estar agregando más antiepilépticos. Tenemos algunos niños hasta con 5 o 6 antiepilépticos que hay aquí en el hospital. Algunos incluso las mamás le compran por fuera el cannabidiol, que no está como tal aquí autorizado porque no sabes en realidad cuánto le dan. Pero todos esos medicamentos tienen también efectos adversos. Casi todos van a actuar a nivel de hígado, pero también alteran funciones cognitivas. Entonces, como que es más riesgo-beneficio de que qué antiepiléptico le damos para que mejore, o puede haber déficit cognitivo o deterioro visual. Entonces, no es como que tan fácil decir si ya lo llevamos bien controlado, sí puede ir bien, pero lo más importante también cuando hacemos el diagnóstico de epilepsia, que los mandemos a psicología, les hagan el coeficiente intelectual para que tengamos un basal, ya cuando son niños grandes, como que desde la primaria, para que en eso ya tú vayas viendo qué podemos ir como que ayudándole para que no tenga tanta afectación y no queden pues con un retraso o alteraciones cognitivas que no vayan a ser tan fáciles de corregir. Gracias, doctora. ¿Cómo qué alteraciones quedarían, doctora? Casi siempre quedan tenemos muchos niños con discapacidad intelectual, que pues sí son funcionales, pero desde el momento que interrogamos como que las funciones mentales, pues no. Pueden ser desde que no sepan ni siquiera en dónde están o el día, ya no tan difícil como tal, que luego vemos que se equivocan en el cálculo, pero sí quedan con algo de discapacidad intelectual. Son contados, o sea, casi siempre cuando vemos a los pacientes, pues llevan una vida normal, ¿no? O sea, sí que digas que llevan puro 10, no. Pero, o sea, sí pueden desarrollarse bien a futuro, ¿no? Como adultos funcionales. Doctora, mencionaba que hay medicamentos que pues, todos tienen efectos adversos. Cuando sus efectos adversos son muy marcados en el paciente, o sea, que ya les causan como dermatitis seborreicas o así ya, pues ya muy marcados, ¿qué se hace en esos casos? ¿Hay como otros tratamientos o cómo determinas? Sí, hay otras opciones, casi todos van a afectar o bueno, se metabolizan en el hígado. Entonces, lo primero que hacemos es cada 6 meses le tienen que pedir en su clínica, ya sea en el general de zona, en su unidad de medicina familiar, los laboratorios para ver cómo están las pruebas de función hepática y la biometría hemática. De los que principales usamos que te pueden afectar todos estos laboratorios es el valproato, que te genera neutropenia o leucopenia, y la trombocitopenia, que es más común, o alteración en pruebas de función hepática. Ahí, ¿qué hacemos? Les cambiamos el medicamento. Si ya estaba bien controlado, pero vemos esos efectos adversos y luego igual tienen dolor abdominal, les genera diarrea, sobre todo el valproato, les cambiamos a otro. O sea, sí tenemos muchos medicamentos como para poder hacer el cambio. Sí, por ejemplo, hay uno que es el que te puede deteriorar la agudeza visual, es la vigabatrina, y se usa para los espasmos, pero ahí es como que más riesgo-beneficio. Si ya vemos como tal alguna lesión que tiene la encefalopatía hipóxico-isquémica para que haga los espasmos o algo así, pues es más que nada comentarle al papá o a la mamá los factores que están produciendo la epilepsia, cómo lo podemos controlar, que sí va a tener esos efectos adversos, pero es
como que llevarle el seguimiento con oftalmo, que lo vean cada determinado tiempo para ver si se va deteriorando la retina, que es a donde afecta. Si vemos que ya va bien controlado con la vigabatrina, la dejamos o disminuimos la dosis y metemos otro medicamento. No dejarlo así como tal, solito, sin ningún medicamento, porque pues va a seguir convulsionando. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, solo no recuerdo bien si lo mencionó, pero Ujú. relacionado con los medicamentos y la leche materna, no se pueden tomar. Sí. Solo Ajá. el valproato es el que no podemos dar con la leche, o sea, que se tome el valproato en ese mismo momento y se lo pase con la leche, no. Les decimos siempre que se inactiva. Entonces, ahí, si por ejemplo es un bebé, obviamente va a estar con la leche, ¿no? Le van a estar dando pecho o la fórmula, entonces nada más que se lo den que se lo diluya en agua y se lo dé así, pero puede seguir tomando la leche, nada más que no se den en el mismo momento. Solo sería ese medicamento, ¿verdad? O En todo. cuanto a la leche, sí. Ajá. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues espero que hayan quedado claras algunas dudas que tenían y sobre todo que vieran cómo son los tipos de crisis, los videos. Y pues de todos modos, cualquier cosa que necesiten, ya me cambiaron en la mañana, los que les tocó conocerme en la tarde, por si necesitan algo, pues cualquier cosa me avisan. Ujú. Pues les deseo mucha suerte para todo lo que les resta de su carrera y pues suerte en su internado. Bueno. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues cuídense mucho y ya para que se vayan al hospital los que tengan que ir hoy. Ujú. Sí, Bueno. gracias, doctora. ¿De qué? Gracias, doctora. Bueno, hasta luego. Nos vemos.